El registro de Poncio Pilato mandado a Tiberio César, y las cartas entre Poncio Pilato y Herodes Antipas. Prefacio e introducción. Esta es la traducción del reporte de los hechos registrados por Poncio Pilato. Un viernes 3 de abril del año 33, cerca de las 7 p.m., y mandado a Roma, a Tiberio César. Esta es una copia fiel del Codex Apócrifos, edición 1973, coleccionado en el 19º volumen de Anti-Nicene Christian Library por T. Clark, Edinburgh, 1870. También he anexado aquí dos cartas muy importantes en este desarrollo polémico, porque son la correspondencia entre Herodes Antipas y Poncio Pilato. Es importante porque en ella explica con detalle la muerte de Herodes, que está escrita en Hechos 12:23, donde explica que el ángel de Dios azotó a Herodes, que se engusanó hasta su muerte. En la carta de Herodes, él le platica a Pilato cómo los gusanos salían de su cuerpo, entre otras cosas escalofriantes. En los evangelios canónicos y en los también llamados por el mundo apócrifos, encontramos la descripción de los hechos con y contra nuestro amado Señor Jesucristo. Estos son un testimonio más, que detalla la travesía de nuestro Señor. La mayoría de los gobiernos data eventos importantes, y por supuesto acusaciones traídas a corte y condenas a muerte. Y el Imperio Romano fue uno de ellos. Este documento, primeramente clandestinado de la Gran Ramera, y después traducido al inglés y guardado posteriormente por los anteriormente mencionados. Toda escritura bíblica y no bíblica le pertenece a Dios, y esto simplemente porque estos documentos hablan de Él. Y Él vino al mundo para salvar a los suyos, y por los suyos dijo una letra o movió un dedito. Y el mundo entero y todo lo que hay en él le pertenece a Él. Y si alguien o alguna organización se interpone a distribuir la verdad de Dios, comete gran pecado. Ya que sabemos que la Gran Ramera catalogó a todo libro no canónico, apócrifo, y esto también nos indica la incapacidad de ellos para discernir las escrituras. Solo el escogido de Dios tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Anteriormente traduje el Evangelio de Nicodemo, que también databa los acontecimientos del juicio, resurrección y prodigios. La diferencia entre este escrito de Pilato y Nicodemo es que Nicodemo fue ungido por el fuego del Espíritu Santo, y Pilato, aunque creyó, no se arrimó a la iglesia. Su conciencia encadenada por tomar parte en la muerte de nuestro Señor y también por la sangre que derramó después. Esto lo mandó al suicidio, tirándose de un peñasco, tal como está escrito en los capítulos faltantes de los Hechos de los Apóstoles y en el diario de Poncio Pilato. 99% de todo gran hombre en la historia ama la justicia y la verdad, y hasta Tiberio César quiso poner a nuestro Señor entre los dioses romanos, pero el Senado lo rechazó. Poco señalaré de este documento, pues el lector u oidor se percatará de lo que nuestro Señor Jesucristo le revelará. Únicamente enfatizaré acerca de la complexión física de nuestro Señor. Nuestro Señor era de tez blanca, cabello dorado, ojos azules como el cielo, y alto de estatura. Su rostro reflejaba inocencia, mansedumbre, lleno de paciencia y paz. Pilato escribió cuando conoció al maestro por primera vez. Parecía que había salido de la pintura más bella. Esto no lo pude encontrar junto en varios escritos hasta que leí este. Y no olvidemos tomar en cuenta la enorme vibra positiva que emanaba su espíritu. Isaías dijo: no le desearemos belleza alguna. Este escrito no es inspirado del Espíritu Santo, pero sí por la verdad. Poncio Pilato era un hombre muy educado, calculador, ambicioso y arrogante, también racista. Era un hombre innovador que supo escoger una gran esposa
Prócula era francesa, indagada en el ocultismo adivino, pero ella también fue cautivada por el Evangelio perpetuo, y ella se convirtió al cristianismo. Nuestro gran Dios tendrá misericordia de Poncio Pilato, porque él ama a sus hijos, y Poncio Pilato aceptó en su corazón la grandeza de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y aunque él quisiera, no la puede negar, y sus escritos también nos alimentan fe. Correspondencia entre Poncio Pilato y Herodes Antipas. Las cartas de Herodes y Pilato. Herodes a Poncio Pilato, el gobernador de Jerusalén. Paz. Tengo mucha ansiedad. Te escribo estas cosas a ti, porque estoy con muchísima ansiedad. Te escribo estas cosas para que cuando tú las escuches, tú lamentes por mí. Porque mi hija Herodías, a quien apreciaba mucho, estaba jugando sobre una alberca que tenía hielo sobre ella, y el hielo se rompió bajo de ella, y todo su cuerpo se hundió y se decapitó, su cabeza permaneciendo sobre la superficie del hielo. Y ahora su madre sostiene su cabeza arrodillada sobre sus piernas, y mi casa entera está en gran lamento. Porque cuando yo escuché del hombre Jesús, deseé ir contigo, solo para verlo, y escuchar su palabra, y a ver si era como aquellos de los hijos de los hombres. Y es cierto que por las muchas cosas que hice en contra de Juan el Bautista, y también porque mofé al Cristo, estoy recibiendo recompensa de justicia, porque he derramado sangre de muchos otros niños sobre la tierra. Por tanto, los juicios de Dios son justos, porque todo mundo recibe de acuerdo a su pensamiento. Pero como tú fuiste digno de ver a ese hombre Dios, por tanto, te pertenece orar por mí. Mi hijo Asbonio también está en agonía en hora de su muerte. Yo también estoy en gran aflicción y en gran prueba, porque tengo hidropesía, y estoy en gran aflicción, porque perseguí al introductor del bautismo de agua, quien era Juan. Por tanto, mi hermano, los juicios de Dios son justos. Y mi esposa otra vez, a través de todo su agobio por su hija, se ha vuelto ciega en su ojo izquierdo, porque quisimos cegar al ojo de justicia. No hay paz para los malhechores, dice el Señor, porque ya gran aflicción viene sobre los sacerdotes y sobre los escribas de la ley, porque ellos han entregado a ti al justo. Porque esta es la consumación del mundo, que ellos consintieron que los gentiles se volvieran los herederos. Porque los hijos de la luz eran echados, porque no observaron las cosas que fueron predicadas del Señor, y por causa de su Hijo. Por tanto, ten valor y recibe rectitud, tú y tu esposa, recordando a Jesús noche y día, y el reino les pertenecerá a ustedes los gentiles, porque a nosotros, el pueblo escogido, hemos mofado al justo. Ahora, si hay lugar para nuestra encuesta, oh Pilato, porque una vez tuvimos autoridad, entierra mi casa delicadamente. Es correcto que seamos enterrados por ti, en vez de que seamos enterrados por los sacerdotes, quienes después de un tiempo, como las Escrituras dicen, a la venida de Jesucristo, la venganza se los llevará. Te digo adiós, con Procla, tu esposa. Te mando los aretes de mi esposa y mi propio anillo, para que sean para ti una memoria de mi deceso, porque ya gusanos empiezan a salir de mi cuerpo. Y mira, estoy recibiendo juicio temporal, y tengo miedo del juicio venidero, porque en ambos paramos ante las obras del Dios vivo. Pero este juicio, que es temporal, es solo por un tiempo, mientras que aquel que viene es por siempre. Termina la carta para Pilato, el gobernador.
Pilato, a Herodes el tetrarca: paz. Sábete y mira que en el día que me entregaste a Jesús, tuve piedad de mí mismo, y testifiqué con lavarme las manos de que era inocente de aquel que se levantó de los muertos 3 días después, y de que había hecho con él lo que te plació, pues tú deseaste que me asociara contigo en su crucifixión. Pero ahora supe que de los ejecutores y de los soldados que habían velado su sepulcro, que él se levantó de los muertos. Yo especialmente lo he confirmado de eso que se me dijo a mí, que él se apareció en cuerpo en Galilea, y de la misma forma, y con la misma voz, y con la misma doctrina, y con los mismos discípulos, no habiendo cambiado nada, pero predicando plenamente su resurrección y el eterno reino. Y mira, el cielo y la tierra se regocijan. Y mira, Procla, mi esposa, está creyendo en las visiones que se le habían aparecido a ella. Cuando tú mandaste que debería entregar a Jesús a la gente de Israel por la enfermiza voluntad que ellos detenían, ahora cuando Procla, mi esposa, oyó de Jesús, que Jesús había resucitado y que se había aparecido en Galilea, se llevó con ella a Longinos, el centurión, y 12 soldados, y los mismos que habían cuidado el sepulcro, y fueron a alabar a Cristo como si fuera un gran homenaje. Y ella lo miró junto con sus discípulos. Ahora, mientras ellos paraban y se maravillaban y lo observaban, él los miró y les dijo a ellos: ¿qué pasa? ¿Creen en mí, Procla? Sepan que en el convenio que Dios le dio a los ancestros, se dice que todo mundo que ha perecido vivirá por la causa de mi muerte, la cual ustedes ya han visto. Y ahora ustedes ven que yo vivo, quien ustedes crucificaron, y sufrí muchas cosas hasta que fui puesto en el sepulcro. Pero ahora escúchenme y crean en mi Padre Dios, que está en mí, porque yo solté las ataduras de la muerte y destrocé los portales del infierno, y a mi regreso será de aquí en adelante. Y cuando Procla, mi esposa, y los romanos escucharon estas cosas, ellos vinieron y me contaron llorando, porque ellos también estuvieron en contra de él. Cuando ellos habían divisado los males que habían hecho a él, y por eso yo también estuve en cama en aflicción, porque me puse ropa de lamento, y me tomé conmigo 50 romanos y a mi esposa, y fui a Galilea. Y cuando iba en camino, testifiqué estas cosas, que Herodes había hecho estas cosas a través de mí, y que él planeó esto conmigo, y me empujó a armar mi mano en contra de él, para juzgar a aquel que juzga a todos, y para azotar al justo, al Señor del recto. Y cuando me acerqué a él, oh Herodes, una gran voz se escuchó del cielo, un trueno tenebroso, y la tierra tembló, y un dulce olor perfumó como nunca lo he percibido, no, ni siquiera en el templo de Jerusalén. Ahora, mientras yo paraba en el camino, nuestro Señor me vio mientras Él estaba parado y hablaba con sus discípulos, pero yo oraba en mi corazón, porque supe que era Él quien me entregaste, pero Él fue el Señor de las cosas creadas y el Creador de todo. Pero nosotros, cuando lo vimos, todos nosotros caímos sobre nuestros rostros ante sus pies. Y dije en voz alta: he pecado, oh Señor, en que me senté y te juzgué, tú que vengas todo en verdad. Y mira, sé que tú eres Dios, el Hijo de Dios. Y yo vi tu humanidad y no tu divinidad.
Pero Herodes, junto con los hijos de Israel, me empujaron a hacer mal contra ti. Ten piedad, por tanto, sobre mí, oh Dios de Israel. Y mi esposa, en gran angustia, dijo: Dios del cielo y de la tierra, Dios de Israel, no me pagues de acuerdo a las obras de Poncio Pilato, y de acuerdo a la voluntad de los hijos de Israel, y de acuerdo al pensamiento de los hijos de los sacerdotes, pero recuerda a mi esposo en tu gloria. Ahora nuestro Señor se acercó y nos puso de pie, a mí y a mi esposa, y a los romanos. Y lo miré, y vi que tenía en él las cicatrices de su crucifixión. Y él dijo: todo lo que los justos patriarcas deseaban ver, y no vieron en su época, ahora el Señor del tiempo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Altísimo, quien es eterno, se levantó de la muerte, y hoy es glorificado en las alturas, por todos aquellos quien él creó, y que había establecido para siempre y siempre. Notas agregadas. Justino, uno de los escritores que estaba en los días de Augusto, Tiberio y Gayos, escribió en su tercer discurso: María, la Galileana, quien parió al Cristo, quien fue crucificado en Jerusalén, no estuvo con marido, y José no la abandonó, pero José continuó en santidad sin esposa, y él junto con sus 5 hijos de su esposa anterior, y María continuó sin marido. Teodoro escribió a Pilato el gobernador: ¿quién fue ese hombre en contra del cual te llegaron quejas, quien fue crucificado por los hombres de Palestina? Y si ellos demandaron esto injustamente, ¿cómo es que transgresaron estos la ley y ejecutaste aquello tan lejos de ser justicia? Pilato le contestó a él: porque él maniobraba milagros, no quise crucificarlo. Y porque sus acusadores decían: él se llama a sí mismo rey, y lo justifiqué. Josefo dijo: Agripa, el rey, que estaba vestido en manto bordado con plata, y miré el espectáculo en el teatro de Cesarea, y cuando la gente miraba, su manto brillaba. Ellos le dijeron a él: de aquí para atrás te contemplábamos como a un humano, pero de hoy en adelante tú eres exaltado más arriba de la naturaleza de los mortales. Y se miró un ángel parado sobre él, y lo azotó, que lo mató. Fin de la carta de Pilato para Herodes. La primera hora. Hacia la primera hora de la noche, eché mi manto encima, y bajé a la ciudad, hacia los portales de la Golgota. Cerca de las 7 de la noche, Poncio Pilato, procurador de Judea, gobernador romano, del año 26 hasta el 36 después de Cristo. Este pasaje demuestra la incertidumbre y el remordimiento que ya había llenado la mente de Pilato en vista de los eventos de ese terrible día. Acta. Sábado, abril 4 del año 33. Poncio Pilato era para el emperador Tiberio. Saludos. Recientes eventos en mi provincia han tomado tal grado que he pensado en darle detalles como han ocurrido, pues no me sorprendería si en el curso del tiempo, pueden cambiar el destino de nuestra nación, pues parece que últimamente los dioses han cesado de ser propicios. Y casi estoy listo de decir: maldito sea el día que tomé el lugar de Valerio Gratus en el gobierno de Judea, pues a mi llegada a Jerusalén tomé posesión del pretorio y ordené que una espléndida fiesta fuera preparada, al cual invité al tetrarca de Galilea, junto con el sumo sacerdote y sus oficiales. Y a la hora citada,
ninguno de los invitados apareció. Y esto fue un insulto ofrecido a mi dignidad. Y pocos días después, el sumo sacerdote se dignó a parar una visita. Su comportamiento fue grave y engañoso. Y él pretendía que su religión le impedía a él y a sus compañeros sentarse a la mesa con los romanos y brindar con ellos. Y pensé expediente aceptar su excusa, pero desde ese momento me convencí que los conquistados se habían declarado a sí mismos enemigos de los conquistadores. Y me pareció a mí que todas las ciudades conquistadas, Jerusalén era la más difícil de gobernar. Tan tumultuosa era la gente donde vivía que se percibía en cualquier momento una insurrección. Y para suprimirlo solo tenía un centurión y un puñado de soldados. Y le pedí refuerzos al prefecto de Siria, pero me informó que casi no tenían tropas suficientes para defender su propia provincia. Una insaciable sed para conquistar, para extender nuestro imperio sin pensar con quiénes defenderlo. Me temo que eso puede ser la manera de destruir nuestro noble gobierno. De entre varios rumores llegó a mis oídos uno que trajo mi atención en particular. Un joven, se decía, que había aparecido en Galilea, predicando con una noble función, una nueva ley, en el nombre de los dioses que lo habían mandado. En el principio, sospeché que su diseño era para causar tumultos entre la gente contra los romanos, pero pronto mis temores se disiparon. Pero Jesús de Nazaret habló como un amigo a los romanos más que los judíos. Un día pasando por un lugar llamado Siloé, donde había una gran multitud, observé que en medio de ese grupo, un joven que se cargaba de un árbol, calmadamente dirigiéndose a la multitud, y se me fue dicho que era Jesús. Y esto fácilmente podía yo haber sospechado, y tan grande era la diferencia entre él y aquellos que lo estaban escuchando. Su pelo, de color dorado, y su barba, le daban a su personalidad un aspecto celestial. A él se le notaba cerca de 30 años de edad, y nunca había visto tan dulce y más sereno rostro, lo cual era un contraste entre él y sus oyentes. Con sus barbas negras y morena complexión, y no queriéndolo interrumpir, con mi presencia continué en mi caminata. Pero le hice señas a mi secretario, el de unirse al grupo y escuchar. El nombre de mi secretario era Manlio. Él era un nieto de los conspiradores que acamparon en Etruria cuando estábamos sitiando a Catalina. Manlio era un antiguo habitante de Judea y bien versado en el lenguaje hebreo, y me era devoto y digno de mi confianza. Y al entrar al petróleo encontré a Manlio y me relató las palabras de Jesús que había pronunciado en Siloé. Y nunca había escuchado en el Pético ni en las obras de los filósofos que se pudiera comparar a los dichos de Jesús. Uno de los judíos revoltosos, de tan numerosos en Jerusalén, le habían preguntado si era legal darle tributo a César, y él respondió: dale a César las cosas que son de César, y a Dios las cosas que son de Dios. Y fue cuanta de la sabiduría de este dicho que le concedí mucha libertad al nazareno, pues estaba en mi poder en arrestarlo o exiliarlo a Pontus. Pero estuviera sido contrario a la justicia que siempre se ha caracterizado a los romanos. Pero este hombre no era ni sedicioso ni rebelioso, y le extendí mi protección, desconocida tal vez para él mismo. Él era libre de actuar, de hablar, de reunirse y dirigirse a la gente para escoger discípulos, ir
irrestringible por cualquier mandato pretorio. Y si llegara a pasar que los dioses echen esa mala suerte, de que llegue a pasar, digo, que la religión de nuestros ancestros sea suplantada por la religión de Jesús, sería esta una noble tolerancia que Roma debiera obsequios prematuros. Mientras yo, un desgraciado miserable, habré sido un instrumento de que los hebreos llamen providencia y nosotros destino. Pero esta ilimitada libertad dada a Jesús provocó a los judíos, no al pobre, pero al rico y al poderoso. Y fue de verdad que Jesús era más severo en los últimos mencionados, y por esta razón política, en mi opinión, no por controlar al nazareno. Escribas y fariseos, él les decía, ustedes raza de víboras, parecen sepulcros pintados, y a otras veces echado las ofrendas orgullosas del publicano, diciéndoles a ellos que el centavo que puso la viuda era más preciado a la vista de Dios. Nuevas quejas eran dadas a diario en el pretorio en contra de la insolencia de Jesús, y se me había sido informado que por algún misfortunio algo le sucedería, y que no sería la primera vez que Jerusalén apedreara a aquellos que se llamaban profetas, y que si el pretorio rehusaba justicia, una apelación sería llevada a César. De algún modo, mi conducta fue aprobada por el Senado, y se me fue prometido un refuerzo después de terminarse la guerra partiana. Y siendo tan débil para suprimir sedición, me resolví en adoptar una medida que prometía establecer la tranquilidad en la ciudad, sin sujetar el pretorio a concesión humillante. Escribí a Jesús, pidiéndole una entrevista con él en el pretorio. Usted sabe que en mis venas fluye sangre española, mezclada con sangre romana, implacable de miedo, mezclada con emoción. Y cuando el Nazareno hizo su aparición, yo estaba caminando en mi basílica, y mis pies parecieron clavarse mano de hierro al mármol del piso, y tembló toda parte de mi cuerpo como si fuese el más culpable, aunque él se miraba calmado. El Nazareno con una calma, con inocencia. Cuando él se me acercó, él paró y con una seña pareció decirme a mí, aquí estoy. Y por un momento contemplé con admiración y maravillado a este extraordinario tipo de hombre. Un tipo de hombre conocido solo a nuestros numerosos pintores, quienes habían dado forma y figura a los dioses y a los héroes. Jesús, al último contesté, y mi lengua se trababa. Jesús de Nazaret, te he concedido por los últimos 3 años amplia libertad de habla, y no me arrepiento. Tus palabras son aquellas de un sabio. No sé si has leído Sócrates o Plato, pero esto sé, que hay en tus discursos majestad en simplicidad que te eleva más arriba de estos filósofos. El emperador ya está informado de ti, y yo, su humilde representante en este país, estoy gustoso de haberte concedido la libertad del cual eres tan digno de tener. Pero de algún modo no puedo esconderte que tus discursos han levantado en contra tuya poderosos y establecidos enemigos. Y tampoco esto es sorprendente. Sócrates tenía sus enemigos, y él cayó víctima de su odio. Los tuyos se han doblemente encendido en contra tuya, por causa de tus dichos en contra de ellos, y a causa de la libertad extendida hacia ti. Y ellos me acusan
de estar indirectamente ligado contigo y en contra de ellos para quitarle los pocos derechos civiles que Roma les ha otorgado. Mi encuesta, no digo mi orden, es que seas más circunspecto en el futuro y más delicado en levantar el orgullo de tus enemigos. No sea que se levante en contra tuya la población estúpida y me empujen a emplear instrumentos de justicia. El nazareno contestó calmadamente: Príncipe de la tierra, tus palabras no proceden de verdadera sabiduría. Dile al torrente que pare a mitad de la bajada de la montaña, porque puede arrancar los árboles del valle. El torrente que te contestará que debe obedecer las leyes del Creador, porque solo Dios sabe si fluye el torrente. En verdad te digo, antes de la rosa del Charón florie, la sangre del justo será derramada. Tu sangre no será derramada, contesté yo con emoción. Tú eres más preciado en mi estima por causa de tu sabiduría que todos los turbulentos y arrogantes fariseos, quienes abusan la libertad concedida de los romanos, conspiran contra César y transforman nuestra abundancia en miedo. Desgraciados insolentes, no se dan cuenta que el lobo de Tiberio a veces se arropa con piel de oveja. Yo te protegeré en contra de ellos. Mi pretorio está abierto a ti como asilo. Es un sagrado asilo. Jesús, sin perturbarse, meneó su cabeza y dijo, con gracia y sonrisa divina: Cuando ese día venga, no habrá asilo para el Hijo del Hombre, ni en la tierra ni debajo de la tierra. El asilo del justo está allá, apuntando él a los cielos. Aquello que está escrito en los libros de los profetas debe ser cumplido. Jovencito, contesté yo suavemente, me obligas a convertir mi encuesta en una orden. La seguridad de la provincia fue dada a mi cuidado y esto lo requiere. Debes observar con más moderación tus discursos. No lo tomes a la ligera. Mis órdenes ya sabes. Que seas feliz, que te vaya bien. Príncipe de la tierra, contestó Jesús, no vine a traer guerra al mundo, pero paz, amor y caridad. Yo nací en el mismo día que Augusto César dio paz al mundo romano. Persecución no procede de mí. Yo la espero de otros, y la encontraré en la obediencia a la voluntad de mi Padre, quien me ha mostrado el camino. Restringe, por tanto, tu prudencia, perteneciente a este mundo. No está en tu poder arrestar a la víctima sobre el estrado del tabernáculo de expiación. Y así diciendo, se desapareció con una brillante luz tras las cortinas de la basílica. Para Herodes, que después reinó en Galilea, los enemigos de Jesús ya habían acordado en vengarse del Nazareno. Y si Herodes hubiera podido, ya hubiera ordenado la ejecución de Jesús. Pero, orgulloso de su dignidad real, temió cometer un acto que podría disminuir su influencia en el Senado. Herodes fue llamado un día al pretorio y al levantarse para irse, tras una insignificante conversación, me pidió mi opinión del Nazareno y le contesté que parecía ser uno de los grandes filósofos que las grandes naciones a veces producen y que sus doctrinas de alguna manera eran sagradas y que era la intención de Roma dejarlo en libertad de habla,
porque era justificada por sus acciones. Herodes sonrió maliciosamente y, saludándome con respeto irónico, se retiró. La gran fiesta de los judíos se acercaba, y la intención era que se ayudaran por exultación popular, que siempre se manifestaba en las solemnidades de la Pascua. La ciudad se inundaba del populacho tumultuoso, clamando a la muerte del Nazareno. Mis emisarios me informaron que el tesoro del templo había sido empleado en soborno a la gente, y el peligro presionaba. Un centurión romano había sido insultado. Yo escribí al prefecto de Siria por 100 soldados de pie, y tanta caballería como fuera posible, y me declinó. Me miré con un puñado de veteranos en medio de una ciudad rebeliosa, muy débil para suprimir el desorden, dejándome en otra elección más que tolerar. Ellos habían apresado a Jesús, y los canallas sediciosos no temían nada al pretorio, creyéndose a sus líderes que les hacían señas de su sedición, y continuaban vociferando: «¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo!». 3 poderosos bandos se habían combinado a la misma vez en contra de Jesús. Primero, los herodianos y los saduceos, cual conducta sediciosa parecía haber provenido de dobles motivos. Odiaban al Nazareno y se impacientaban del yugo romano. Nunca me perdonarían por haber entrado a la ciudad santa con banderas que cargaban la imagen del emperador romano. Pero en este instante, ese error fatal, ese sacrilegio, ya no parecía más horroroso ante sus ojos. Otro agravio que los arrebató era que propuse emplear parte del tesoro del templo en construir edificios para uso público. Mi propuesta fue burlada. Los fariseos eran enemigos juramentados de Jesús. Ellos cargaban con amargura las severas representaciones que el Nazareno por 3 años les había tirado continuamente por donde quiera que él iba. Tan débiles y diminutos para actuar por sí mismos, se abrazaron de las riñas de los herodianos y los saduceos. Y aparte de estos 3 partidos, yo tenía que contender contra la imprudente y libertina populacha, que siempre lista para unirse a la sedición, y por controlar el desorden y la confusión que resultaba de todo esto. Jesús fue arrestado ante el sumo sacerdote y condenado a muerte. Fue entonces que el sumo sacerdote Caifás actuó con irrisorio acto de sumisión y me mandó su prisionero para pronunciar su condenación y segura ejecución. Y le contesté que Jesús era un Galileo, y ese delegado estaba en la jurisdicción de Herodes, y le ordené que lo mandara con él. El vil tetrarca profesó humildad, protestando que su preferencia es para el teniente de César, y así él acometió el destino de ese hombre en mis manos. Prontamente mi palacio asumió el aspecto de una citadel sitiada. El número de sedición de listas incrementaba en número cada momento. Jerusalén se inundaba con multitudes de las montañas de Nazaret. Toda Judea parecía derramarse a la ciudad devota. Yo había tomado una esposa, una muchacha de los Gaudos, que profesaba ver el futuro, y llorando y echándose a mis pies me dijo: ten cuidado y no toques a ese hombre, porque es santo. Anoche lo miré en una visión, él caminaba sobre las aguas, él estaba volando sobre las alas de los vientos, y él le habló a la tempestad y a los peces del lago, y todos eran obedientes a él. Mirad, el torrente en el monte Quedrón fluye con sangre. Las estatuas de César se llenaron
con amonía, y las columnas del Hiterión se han colapsado, y el sol se ha velado en llanto, como un festal en la tumba. Oh Pilato, maldad te espera si no escuchas los votos de tu esposa. Teman la maldición de un senado romano, teman los poderes de César. Para esta hora, las escaleras de mármol se quejaban del peso de la multitud. El Nazareno fue traído otra vez a mí y me dirigí a la terraza de justicia, seguido de mi guardia. Y les pregunté a la gente en tono severo que qué demandaban. La muerte del Nazareno, me contestaron. ¿Por cuál crimen? Él ha blasfemado. Él ha profetizado la ruina del templo. Él se llama a sí mismo el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de los judíos. Justicia romana, contesté yo. Ella no castiga a tales ofensas con la muerte. ¡Crucifíquelo! ¡Crucifíquelo!, invocaba la implacable chusma. Las vociferaciones de la multitud enfurecida estremecieron el palacio hasta sus cimientos. Pero hubo uno que parecía tener la calma en medio de la vasta multitud. Ese era el Nazareno. Después de muchos calculados tratos de protegerlo de la furia de sus perseguidores despiadados, abracé una medida cual, al momento, me pareció la única que podría salvar su vida. Ordené que él fuera azotado. Entonces, pidiéndome una vasija con agua, me lavé las manos en la presencia de la multitud, significándoles así mi desaprobación de tal obra. Pero fue en vano. Era por su vida que estos desgraciados estaban sedientos. ¿Sabe? Seguido en nuestras conmociones civiles, he presenciado furiosas multitudes en ciudades del mundo, pero ninguna se pudo comparar con lo que yo presencié en ese instante. Pudiera haberse dicho en verdad que en esta ocasión todos los fantasmas de las regiones infernales se habían juntado en Jerusalén. El gentío no parecía caminar, los estaban cargando y abanicaban como un remolino, rolando juntas como olas vivas, desde los portales del pretorio aún hasta Monte Sión, con aullidos, gritos, chiflidos y vociferaciones tales como las que nunca había escuchado en las ediciones de Panonia o en aquel tumulto del foro. Por grados el día se oscurecía, como el avecinamiento del invierno, tal como si hubiera sido la muerte del gran Julio César. Así fue también la partida del mes de marzo. Yo, el fijo gobernador de una provincia rebeliosa, me recargaba contra una columna de mi basílica, contemplando cómo se sombreaban las muecas amenazantes de estos engendros del infierno, y cómo arrastraban a ejecución al inocente Nazareno. Todo mi alrededor fue abandonado. Jerusalén había vomitado hacia afuera sus pobladores a través del portal funeral que llevaba a la Gemónica. Un aire de desolación y tristeza me envolvió. Mis guardias habían unido a la caballería, y el centurión, para significar una muestra de poder, se esforzaba en mantener orden. Yo quedé solo, y mi quebrantante corazón me molestaba. ¿Qué era lo que estaba pasando por ese momento que le pertenecía a la historia de los dioses y no a la historia del hombre? Después de un ruidoso clamor que se escuchó que procedía del Golgota, el cual lo trajo los vientos, tal parecía anunciar una agonía que nunca había sido escuchada entre los oídos mortales. Nubes negras bajaron sobre la punta del templo y se sentaron sobre la ciudad. La cubrieron como un velo. Tan terribles fueron las señales que se vieron, ambos, en los cielos y en la tierra, que Dionisio el Areopagita reportó el haber exclamado: o el autor de la naturaleza está sufriendo,
o los cielos se están descomponiendo. Al final de la primera hora de la noche, eché mi manto envolviéndome y bajé a la ciudad rumbo a los portales de la Golgota. El sacrificio se había consumado. La multitud regresaba a casa. Todavía agitada, en verdad estaba sombría, taciturna y desesperada. Lo que ellos habían testificado les había golpeado con terror y remordimiento. También vi como mi pequeña compañía romana pasaba lamentándose. El que portaba el estandarte cubría su águila como muestra de agravio, y alcancé a escuchar a uno de los soldados murmurando palabras extrañas, cuales no pude entender. Otros se contaban prodigios similares a aquellos que bien y tan seguido habían castigado a los romanos por voluntad de los dioses. A veces grupos de hombres y mujeres paraban, volteando hacia atrás, hacia la Golgota, y permanecían quietos, como si esperaban ver algún otro nuevo prodigio. Yo regresé al pretorio, triste y pensativo, ascendiendo las escaleras, y veía los escalones que todavía estaban manchados con la sangre del Nazareno. Entonces percibí a un anciano que en suplicante postura, y detrás de él varias mujeres en lágrimas, y él se abalanzó a mis pies y lloró amargamente. Qué doloroso es ver a un anciano llorar. Padre, le dije a él suavemente, ¿quién es usted y cuál es su encuesta? Yo soy José de Arimatea, me contestó, y he venido a rogarle sobre mis rodillas el permiso para enterrar a Jesús de Nazaret. Su oración es concedida, le contesté. Y de la misma vez ordené a Manlius tomar unos soldados con él para supervisar el intermitente, que no sea profanado. Pocos días después, el sepulcro fue encontrado vacío. Sus discípulos publicaron sobre todo el país que Jesús se había levantado de entre los muertos, tal como él había predicho. Un último deber que me quedaba en mi obrar era el de comunicarle a usted de estos deplorables eventos, lo cual lo hice la misma noche que siguió la catástrofe fatal. Y apenas había terminado esta comunicación cuando empezó a amanecer. A ese momento, el sonido de unos clarines que tocaba el aire de la diana llegaba a mis oídos, y echando mi ojo hacia el portal del Cesarino, miré una tropa de soldados, y escuché a distancia otras trompetas sonando en la marcha del César. Eran los refuerzos que se me habían prometido. 2000 tropas escogidas que apuraba en su llegada habían marchado toda la noche. ¿Fue decreto por el destino?, grité yo, apretando mis manos, que la gran iniquidad se cumpliera y que no fue el propósito de evitar las obras de ayer que las tropas llegaran hoy. Cruel destino, ¿cómo apoyas las hazañas de los mortales? Fue todo en verdad, tal como el Nazareno exclamó cuando se retorcía en la cruz. Todo es consumado.